Muy bien, muchachos y muchachas, bienvenidas, bienvenidos todos para esta sesión del día de hoy. Vamos a continuar el día de hoy con la revisión del tema de capacitancia. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales a los que hicimos la sesión pasada. Con eso estaremos completando este tema y en la próxima sesión estaremos revisando ya los temas bueno, seguiremos sobre el mismo tema, pero vamos a ver arreglo de capacitores, arreglo serie paralelo y mixto de capacitores, sería el siguiente tema. Muchachos, para el momento, antes de que iniciemos la sesión, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? No, profe. No, profe. Gracias. Tenemos por ahí un trabajo que está vigente para el día de hoy, que es el mapa de capacitores. Hay una lectura para hacer un mapa mental o conceptual o un resumen ilustrado de la información de los capacitores. Entonces hay que seguirlo trabajando. Ahí les comento, muchachos, voy a compartir mi pantalla porque tengo aquí un detalle con respecto a la integración de los grupos de práctica. No tengo pues todavía muchos pendientes. Necesitamos ya definir esos equipos de laboratorio. Última llamada. Tengo aquí 1, 2, 3, prácticamente 4 equipos vacíos. La mitad de los integrantes de este grupo no tiene equipo de laboratorio para el segundo parcial. Así que les invito a que se integren a un equipo. Vamos a dar hasta el día de mañana para que se integren. Una vez que pasado el día de mañana vamos a cerrar este documento y ya no se van a poder integrar ningún. Profe, ¿Sí? ¿este documento en dónde está? Este está en mi drive, ese lo tengo yo, es mío de mí, pero se los compartí. Tienen les publiqué un link para la integración al reporte. Me parece que es ahorita se los muestro. Aquí en Classroom tienen una publicación en donde les comparto el link para integrar el equipo de laboratorio. Esto fue el 9 de octubre, el día sábado. Entonces aquí está, ustedes hacen clic en este link y abren este documento y lo único que tienen que hacer, bueno, desde luego previo ponerse de acuerdo con sus compañeros de equipo, arrastrar su nombre hacia el equipo que les corresponda y escribir su correo y definir un representante del equipo que es el que se va a poner en contacto conmigo, solamente uno del equipo me va a decir quién es me va a decir quiénes son los integrantes de su equipo, qué equipo es, desde luego de qué grupo, y me va a proporcionar su correo electrónico para que yo le pueda dar acceso a la presentación, más bien a la carpeta, donde va a crear su equipo, su archivo, donde van a realizar su presentación, que será el reporte de esta práctica que vamos a hacer. No me acuerdo, igual vamos a hacer como en el primer parcial, 2 prácticas en una sola, para que podamos avanzar rápidamente. Entonces, esa es la invitación, muchachos. Tengo todavía 4 equipos vacíos, para que se integren a uno de ellos. Desde luego, es a su gusto completamente. Y nombren a su representante para que se ponga en contacto conmigo. Solamente uno del equipo, muchachos. Solamente uno de ustedes para no duplicar el registro. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta, comentario. Ya está publicado aquí desde el día 9 este link. Pueden integrar sus equipos sin problema. Con de acuerdo a sus preferencias, muchachos. ¿Vale? Entonces dejamos abierto esto de aquí a mañana a última hora para que se integren a un equipo y cerramos el registro. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Vale, todos los que están del lado derecho tienen que integrarse a un equipo. Vamos en cuanto estén integrados, pues ya les voy a publicar las actividades para la siguiente práctica. Va a ser algo muy similar a lo que hicimos en el primer parcial, pero pues ahora lo harán con
quien sea su compañero de preferencia. Y espero que resulte algo mejor. Bien, muchachos, entonces voy a dejar de compartir esto. Vamos a seguir con la presentación. Tienen todo el día de hoy y todo el día de mañana. No se apresuren por hacerlo en este momento. Pónganse de acuerdo con sus compañeros para que se integren en un equipo y decidan en cuál equipo se van a integrar. Y sin problemas. Bien, muchachos, voy a compartir entonces mi pantalla, mi presentación. Vamos a continuar trabajando con el tema de capacitor y capacitor de capacitancia, perdón, y capacitor de placas planas paralelas. Y vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la sesión pasada para retomar y hacer un par de ejercicios adicionales el día de hoy. Entonces veíamos, muchachos, que estos elementos que tenemos aquí arriba se llaman capacitores, son unos elementos de circuitos eléctricos o electrónicos que tienen ciertas propiedades. En este caso, este capacitor, la propiedad que posee es la de almacenar energía en forma de cargas eléctricas. Y aquí en la imagen veíamos cómo es que este dispositivo se puede fabricar. Y básicamente se trata de dos placas metálicas representadas en este color gris en esta imagen. Dos placas metálicas que están separadas por un dieléctrico, por un aislante que no permite el paso de cargas eléctricas a través de él, pero que sí funciona para que estas placas puedan almacenar cargas eléctricas. Bueno, para que eso pueda suceder es necesario que apliquemos una diferencia de potencial, un voltaje, como ese concepto que habíamos estado viendo previamente, a estas placas, y con eso lograremos que las placas se carguen eléctricamente, es decir, que los electrones se muevan de una placa a la otra, y en algún momento pues retiraremos esta fuente y estas placas, este par de placas separadas por este dieléctrico quedarán cargadas eléctricamente. Y eso fue lo que vimos la definición de la capacitancia, esa capacidad que tienen un elemento de este tipo formado de esta manera con dos placas metálicas y una placa aislante en medio, esta propiedad que tienen de almacenar cargas eléctricas. Y vimos que esa propiedad llamada capacitancia, que se mide en unidades denominadas faradios o farads, depende de varias cosas. En principio depende de cuál sea el material que está colocado entre las placas. Si es aire, pues tendremos que usar su permitividad absoluta como uno de las variables de las cuales depende esta capacitancia. Si es algún otro material, pues utilizaremos su permitividad absoluta, recordando que esa permitividad absoluta es el producto de su permitividad relativa por la del aire o el vacío. Y finalmente rebautizaremos esta permitividad relativa como esta letra K, que se llama la constante dieléctrica. Es diferente a la que habíamos estado usando en los problemas anteriores de Coulomb, de campo eléctrico, de potencial eléctrico. Esta acá es una constante dieléctrica que corresponde precisamente a la permitividad relativa. Es la permitividad relativa, pero expresado como esta letra acá. Y entonces, aparte de eso, del material que esté separando estas placas, pues también depende esta capacitancia de qué tan grande es el área de estas placas que están colocadas frente a frente, y además qué tan separadas estén entre sí. Entonces, combinados todos esos elementos, aquí tenemos una ecuación que nos permite calcular la capacitancia de un capacitor formado de esta manera con dos placas paralelas, y pues será el producto de esta constante dieléctrica, que es la permitividad relativa, por la permitividad absoluta del aire o el vacío, y por la razón entre el área que tienen estas placas y la distancia de separación que tenga. Todo esto me permite calcular la capacitancia de ese capacitor de placas planas y paralelas. Y bueno, hicimos la semana pasada, en la sesión, hicimos un par de ejercicios, ¿sí? Hicimos un primer ejercicio en donde para un capacitor formado de esta manera, de ciertas dimensiones,
que tienen una cierta área de placas y una cierta separación entre las mismas, calculamos su capacitancia para dos casos diferentes. En el primer caso, para cuando el dieléctrico o lo que está colocado entre las placas es aire vacío y encontramos una cierta capacitancia. Y en una segunda ocasión hicimos un ejercicio considerando que el material que estuviera colocado aquí entre estas placas fuera tuviera una constante dieléctrica, es decir, una permitividad relativa de 5, y entonces vimos que tenía una capacitancia diferente, una capacidad de almacenar carga diferente, de hecho, mayor que si fuera aire vacío, y vimos que es tanto mayor como es la constante dieléctrica, es decir, esta constante dieléctrica me indica que este segundo capacitor tiene 5 veces la capacidad de almacenar energía que el primero, que solamente tenía aire vacío en medio. Y entonces, bueno, eso fue lo que hicimos en este ejercicio. Y después vimos que, pues, para poder cargar estas placas, necesitamos alimentar o aplicarle una diferencia de potencial, un voltaje, que va a hacer que estas placas se carguen, es decir, que los electrones se muevan de una placa a la otra. Y finalmente obtengan una carga eléctrica que está simbolizada por esta letra K. Y vimos que existe una relación entre el voltaje que le aplicamos para cargarlo, la carga que puede obtener y la capacitancia que es propia de este arreglo, que depende de sus dimensiones físicas, de sus propiedades físicas. Y entonces, pues esta es la relación que existe. El voltaje que aplicamos o que puede aparecer en un capacitor es directamente proporcional a la carga que puede almacenar este capacitor entre su capacitancia. Esta definición, ¿no? Este potencial esta relación está así directamente determinada. Y bueno, hicimos aquí el truco que podemos representar la relación entre estas tres variables como un triangulito, en el cual si colocamos las variables de esta manera, pues podemos fácilmente determinar cada una de ellas o despejarlas de aquí y poder saber cómo podemos encontrar cada una de ellas. Bueno, hicimos aquí lo que la comparación con la vaca, el queso y la crema para recordar cómo están relacionadas estas tres variables. Determinamos la carga de este capacitor y perdón. Y después vimos que pues para un capacitor de ciertas dimensiones, si calculábamos su constante dieléctrica, es decir, la permitividad relativa del material que está colocado entre las placas, pues llegamos aquí a un valor muy grande. El día de hoy vamos a hacer un par de ejercicios adicional aplicando todo esto. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario con respecto a esto antes de pasar a los ejercicios? No, profe. No, profe. Vale, vamos a seguir entonces para pues seguir ejercitando con esto. En el siguiente punto, lo que me hace falta es determinar un parámetro eléctrico que de hecho ya hemos estudiado, que se llama la energía potencial. Pero en este caso, el día de hoy vamos a ver cómo podemos determinar la energía potencial o la energía que almacena un capacitor. Decimos que es potencial porque va a estar ahí disponible para el momento en que se quiera utilizar. Una vez que cargamos el capacitor, se queda ahí almacenada. Entonces, potencialmente puede hacer un trabajo, pero no lo vamos a poder utilizar hasta que no colocamos este capacitor cargado en un circuito, y entonces sí va a poder realizar ese trabajo y vamos a poder utilizar esta energía almacenada. Pero el día de hoy vamos a ver cómo es posible, cómo podremos determinar esta energía potencial para saber cuánta energía disponemos bajo ciertas condiciones. Entonces, aquí tenemos las tres expresiones que me permiten calcular esta energía potencial y vamos a revisar el día de hoy con este ejercicio que yo puedo usar cualquiera de las tres para
determinar la energía potencial. Pero por principio de cuentas, pues vamos a suponer nuevamente un capacitor como el que está aquí. Necesito determinar, bueno, vamos a ponerle valores a este caso, muchachos. Vamos a suponer que tengo aquí una fuente de voltaje, por ejemplo, que me proporciona 10 volts. Y vamos a ver que si esta fuente de voltaje me proporciona 10 volts y tiene ciertas dimensiones este capacitor, vamos a suponer que tiene aquí el ancho de sus placas fuera de 10 centímetros, por ejemplo. Pues algunas operaciones para que sea sencillo. Vamos a darle números. Y vamos a suponer que fueran 10 centímetros y que de ancho, de alto, pudiera tener esto 50 centímetros. Estas son las dimensiones del capacitor. Tengo unas plaquitas metálicas de 10 centímetros de ancho por 50 de alto. Y vamos a suponer por el momento que esto que está aquí no es otra cosa más que aire. Y entonces en estas condiciones, muchachos, vamos a ver que si nosotros alimentamos este capacitor, lo polarizamos, digamos, le conectamos este capacitor a las placas, pues vamos a lograr que se cargue eléctricamente, es decir, que obtenga una carga eléctrica. Desde luego, por sus dimensiones, tiene una cierta capacitancia, y como le vamos a aplicar 10 volts a las placas, pues hay una relación entre la capacitancia que tiene este capacitor, la carga que puede obtener y el voltaje. Muchachos, ¿cuál es esa relación? ¿Se acuerdan? Aquí es igual el voltaje con respecto a la carga y la capacitancia. Aquí es igual el voltaje, muchachos. Muchachos, ¿alguien se acuerda de la vaca? Era vaca, queso crema. Me da la vaca, me da queso, ¿no? Y me da crema. Entonces, si me da queso y me da crema, la puedo escribir así. Entonces, ya ahí directamente tengo la relación entre la vaca, el queso y la crema, perdón, entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Y entonces, si quiero calcular la carga que tiene este capacitor, aquí va a ser igual. Como la Sería igual A V por C. Ajá, V, que es el voltaje por la capacitancia. Y bueno, el voltaje ya lo tengo aquí, estoy proponiendo que esta fuente me dé 10 volts, pero necesito determinar la capacitancia. ¿Cómo calculo la capacitancia? Aquí es igual esta capacitancia. A Q ¿Sería igual a la sobre... carga sobre el voltaje? Eso si supiera la carga en este momento y el voltaje. Pero lo que sé ahora es que este capacitor está armado con dos placas metálicas con un dieléctrico de aire. ¿Cómo lo puedo calcular? Efectivamente, aplica lo que me decía Daniela, pero en este caso, lo que necesito ahorita calcular es la capacitancia, que depende de Con la constante ¿cómo se llama? Constante... Ay, con la permitividad relativa, la constante dialéctica o la permitividad relativa, sí. por la permitividad absoluta, El aire o el vacío, que es esta epsilon 0, ajá, por área entre distancia. y por área entre distancia. Ok, entonces, esta capacitancia depende de las propiedades físicas de estos materiales. Y bueno, después está relacionada con el voltaje y la capacitancia de esta manera, como bien me decían hace un momento, pero ahorita en este momento yo puedo determinar la capacitancia de este capacitor, pues en base a sus propiedades físicas que ya tengo ahí marcadas. Tengo
que tiene unas ciertas dimensiones. Con eso puedo determinar un área de sus placas. Es decir, puedo determinar qué tanta área tiene aquí. Te la voy a dibujar aquí encima. La voy a shortar. ¿Qué tanta área tienen estas placas? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí. Esta sería el área de estas placas. Y además, si aquí tengo aire, muchachos, ¿cuánto vale mi constante K? ¿A qué es igual K? ¿Es igual a 1? Es igual a 1, muy bien. La constante dieléctrica del aire o el vacío es 1. Y entonces vamos a suponer, solamente me falta un dato, que es la separación de estas placas. Vamos a suponer que, para hacer fácil, esto aquí tiene 1 centímetro de separación. 1 centímetro de separación de las placas. O sea, están juntas como así, como mis manos. ¿Ven? Si no temblaran, estarían ahí separadas 1 centímetro. Entonces, muchachos, vamos a calcular esta capacitancia con estos datos. La constante dieléctrica, en este caso aire vacío, es la unidad. La permitividad absoluta del aire o el vacío, ¿cuánto vale? 8.85 por 10 a la menos 12. 85 por 10 a la menos 12. Recuerden las unidades. Coulombs cuadrados sobre newton metros cuadrados. Ok. Contrarias a la de la constante K de Coulomb. Cuadrados, newton metro cuadrado. Y ahora sí vamos a multiplicar por la relación que existe entre el área y la distancia, es decir, aquí necesitamos el área y aquí abajo necesitamos la distancia. ¿Cuánto valdrá el área de estas placas de 50 por 10? Vamos a calcularla aquí para que no subamos tanto ahí. El área va a ser igual a ¿qué? ¿Qué por qué? ¿Cuánto por cuánto? Sería igual a 10 por 10 a la menos 2 metros Ajá. por 50 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, gracias, Daniela. 10 por 10 a la menos 2 metros, que es el ancho, o 50 por 10 a la menos 2 metros, que es el largo o el alto de estas placas. Entonces, si calculamos su área, y ya nos da directamente en metros cuadrados, y esto me da 10 por 50, me da 500, ¿no? Sí. Por 10 a la menos 4 metros. Bueno, 500 por 10 a la menos 4. Aquí lo voy a poner 500 por 10 a la menos 4, que es el área. Perdón, son metros cuadrados. 4 metros cuadrados entre la distancia, muchachos. La distancia son 1 centímetro, pero tengo que expresar en metros. ¿Cuánto es? 1 por 10 a la menos 2 metros. Ok, muy bien, 1 por 10 a la menos 2 metros. Y ya está. Entonces, si ustedes, bueno, vamos a hacer esta operación. Vamos a ver que si multiplicamos 1 por 8.85, pues me va a dar lo mismo, 8.85. Y si luego lo multiplicamos por 500 entre 1, que me va a dar 500, ya díganme cuánto es 8.85 por 500, muchachos. 8.85 por 500 son 8.850, 4.000. ¿4.000 qué? 400. 4.425. 25, gracias, María. 4.425, vamos por las potencias. Por 10 a la menos 12, por 10 a la menos 4 me da por 10 a la menos 16. Por 10 a la 2, por 10 a la menos 14. Y ahora bien escrito esto, tendría que recorrer cuando menos 2 para que me quede un submúltiplo. Vamos a escribirlo bien. 4.425 por 10 a la menos 11. Que es seguramente lo que les pudo haber dado este resultado con su calculadora directamente si hicieron la operación. 4.45 por 10 a la menos 11. ¿Qué unidades tiene esto, muchachos? Vamos a revisar. Aquí tengo metros cuadrados en el divisor, metros cuadrados en el numerador, los elimino. Y nada más me quedan la capacitancia igual a 4.425
por 10 a la menos 11. Coulombs cuadrados. Quedarme ahí. Sobre Newton metro. Y estos son faradios. ¿Sale? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, ya tenemos aquí la capacitancia, ya la calculamos, ya la podemos sustituir acá porque nos hacía falta para encontrar la carga porque ya sabíamos el voltaje. Entonces ahora vamos a sustituir esta capacitancia que acabamos de calcular aquí para encontrar cuánta carga puede almacenar este capacitor. El voltaje dijimos que eran 10 volts, o que lo que vamos a aplicar. Y con la capacitancia que tiene este capacitor formado por esas placas paralelas, 425 por 10 a la 11. Entonces vamos a poder determinar cuánta energía puede, cuánta carga puede almacenar este capacitor. Muchachos, ¿cuánto es esto? Serían 44.25 por 10 a la 11 o simplemente aumento en uno la potencia por este 10. Y entonces, pues esto me da lo mismo, pero por 10 a la 12. 4.425 por 10 a la 12. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué significa la F? la F es la unidad de la capacitancia. Se llama faradios. Ah, ok, gracias. Profe, no es 4.425 por 10 Y a aquí la vimos cómo está formada esta unidad faradios, son coulombs por metro cuadrado. Ahorita nos va a servir eso, vamos a ver más adelante. Perdón, ¿nos decías algo, Daniel? Lo que alguien nos decía. Es 4.425 por 10 a la menos 10, ¿no? Casi no te alcancé a escuchar, perdón. Ah, Eh, es al revés, ¿verdad? Profe, ¿no es a la menos 11 y a la menos 12? Ajá, sí, pero no, incluso no es así. Este será menos. Es a la menos 10. Estoy multiplicando por 10, no estoy dividiendo entre 10, entonces debo de restar, más bien debo de restar esto y me debe quedar a la menos 10, no a la menos 11. Muy bien, gracias. Esa era la observación que nos hacía también ya me perdí quién era. 4.425 por 10 a la menos 10. Si multiplicamos 4.425 por 10 a la menos 11 por 10, es como si le quitáramos un número ese exponente. Ya está, aquí lo voy a poner otra vez en mi. La capacitancia, perdón, la carga que puede almacenar este capacitor es de 4.425. 425 por 10 a la menos 10. ¿Qué unidades, muchachos? ¿En qué medimos la carga? ¿Coulombs? Coulombs. Entonces, la carga la hemos estado usando desde el principio del curso. De hecho, con eso empezamos el curso midiendo la fuerza entre dos cargas o dos cuerpos cargados. Y esa unidad es Coulomb. Ya está. Ya tenemos aquí la carga que puede almacenar este capacitor, muchachos. Entonces, ¿qué me falta? Me falta determinar con las ecuaciones que tengo aquí abajo, cuánta energía puede almacenar este capacitor formado de esta manera. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a utilizar la primera ecuación. Ahorita que ya conocemos las tres variables, la carga, el voltaje y la capacitancia, pues tenemos tres maneras de calcular una energía potencial. La primera, la energía potencial que almacena este capacitor, la puedo calcular si conozco la carga que puede almacenar, el voltaje que está siendo aplicado o que se encuentra entre sus terminales, y lo divido entre dos. Si hago esto, puedo determinar esta energía potencial. Muchachos, ¿cuánto vale la carga?
4.425 por 10 a la menos 10 coulombs. 4.425 por 10 a la menos 10. Y lo voy a multiplicar por el voltaje, que en este caso son 10 volts. Lo voy a dividir entre 2. Y eso me va a dar la energía que puede almacenar este capacitor. Bien, si hago eso, muchachos, otra vez regreso 4.425 por 10. Ahora sí, ¿cuánto me da? 4.425 por 10 a la 9. ¿Sí o no? Sí, a la 9. Sí, profe. 9, A ¿no? la menos 9. Perdón, a la menos 9, sí. Es a la menos 10, a la menos 9. Si divido entre 2, Es 2.21 por 10 a la menos 9. 2.200, ¿qué? 212. 200, bueno, 212. Ajá, 2.212 por 10 a la menos 9. Y vamos a ver qué unidades son, muchachos. Tengo aquí coulombs por volts. Coulombs por volts. Coulombs por volt. ¿Alguien se acuerda cómo definíamos volt cuando vimos potencial eléctrico? Coulomb sobre newtons por metro, creo que era. Al revés, ¿no? Eran joules por coulomb, newton metro sobre joule, ¿no? Ah, sí, sí, es ese. Newton metro sobre joule, y ahorita estamos multiplicando por coulombs. Perdón, al revés, pero no, estaba bien. A ver, ¿cómo me dijiste? El de Coulomb sobre newton multiplicado por metro al cuadrado. A ver, tenemos aquí coulombs por volt, y volt estaba definido, déjenme acuerdo bien. Voltaje habíamos dicho que era en potencial por unidad de carga. Eh, Bien, déjenme reviso la dimensional, pero ahorita vamos a dejarla así. Vamos a recordar en qué medimos la energía, muchachos. Ahorita revisamos esta dimensional. ¿En qué medimos la energía potencial, muchachos? En joules, ¿no? Y esto también es lo que vamos a hacer aquí. Ahorita vamos a ver dónde salen estos joules. Tengo la oportunidad de revisar esta dimensional, pero créanme que va a dar joules. Finalmente vamos a tener aquí newton metro. Y me va a dar joules, entonces. Bueno, ahorita para no retrasarnos con esto, vamos a continuar. Vamos a ver que podemos también determinar la energía potencial de otra manera. En este caso, en el primer caso fue a partir de la carga y el voltaje. Y ahora vamos a hacerlo a partir de la capacitancia. Vamos a utilizar la segunda ecuación que está aquí, la capacitancia y el cuadrado del voltaje entre 2. Entonces, otra manera de determinar esta energía potencial es multiplicando la capacitancia por el cuadrado del voltaje y dividirlo entre 2. Si hacemos esto, la capacitancia, muchachos, de este capacitor, ¿cuánto fue? Ahí tenemos el dato arriba. 4.425 por 10 a la menos 11. 4.425 por 10 a la menos 11. Estos son faradios. Y aquí hay por 10 volts, que es el voltaje, pero en este caso va al cuadrado. Y dividido entre 2.
Muchachos, 4.425 por 10 a la menos 11 multiplicado por 10 al cuadrado que da 10 por 10 van a ser 100. ¿Cuánto me va a dar? Creo que es exactamente lo mismo que arriba, 4.425. 10 al cuadrado son 11, son 100. Es decir, voy a recorrer mi potencia 2 lugares hacia la izquierda por 10 a la menos 9. Si divido entre 2, voy a obtener exactamente el mismo resultado que antes, que es de 2.212, perdón, por 10 a la menos 9. Y aquí me da faradios por volts al cuadrado. Igual estas unidades también son joules. Vamos a denme oportunidad de revisar la dimensional y la hacemos bien. Me hace falta ahorita, no tengo presente la del voltaje. Pero bueno, aquí vemos que podemos utilizar esta segunda ecuación cuando conocemos capacitancia y voltaje para calcular la energía potencial. Muchachos, se va a acabar la sesión, estamos a un minuto de que se termine. Por favor, vamos a ir a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos para seguir resolviendo este ejercicio. Vamos a ver que podemos también determinar la energía potencial de una tercera manera, que es, de acuerdo con esta ecuación que tenemos al final, elevando nuestra carga al cuadrado y dividiendo entre 2 veces la capacitancia. Antes de que regresemos vamos a hacer este cálculo y vamos a comparar. Vamos a ver que vamos a obtener el mismo resultado ahora utilizando carga y capacitancia. Nos vemos en 2 minutos, muchachos. Los espero, por favor.